Doctora Maya Flores, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, diabetes, un mundo amplio, porque decíamos, hay diferentes tipos. Cuando hablamos de esta enfermedad, pueden surgir en distintos momentos de la vida, de diferente forma. ¿Qué nos podría decir? Bueno, la diabetes hay que empezar diciendo que es una enfermedad crónica. En realidad es un trastorno metabólico que se produce porque el páncreas no produce suficiente insulina o realmente no la produce, ¿no? Esto es lo que conlleva el poder clasificarla, ¿no? Uh-huh. Existe la diabetes tipo 1, en la que hay una destrucción masiva de las células del páncreas que se encargan de producir insulina, y entonces son pacientes que requieren la insulina vía subcutánea, ¿no? Y está la diabetes tipo 2, que es una diabetes en la que hay producción de insulina, pero es en menor cantidad, o las células tienen una resistencia, ¿no?, a esa insulina y por lo tanto no es efectiva. Uh-huh. Entonces, la insulina en realidad es una hormona producida por el páncreas que se encarga de llevar o conducir la glucosa a las células para que las células la utilicen para producir energía. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que si el páncreas no produce suficiente insulina, la sangre está con más cantidad de glucosa, que es lo que conocemos como hiperglucemia, que es lo que ocurre en la diabetes. Uh-huh. Entonces, en la diabetes tipo 1, como no hay producción de insulina, es una enfermedad que se diagnostica tempranamente. Se da más en gente joven, en adolescentes, en niños, y sin embargo la diabetes tipo 2 generalmente se da en gente más mayor. De todos modos, el 6% de la población padece diabetes y a partir de los 70 años el 15% de la población tiene diabetes. Diabetes tipo 2. Por esa incidencia de la tipo 2. Eso es. Uh-huh. Y también está la diabetes gestacional, que es una diabetes que se produce en el embarazo. Y se produce porque en el embarazo la insulina tiene que estar en mayor cantidad porque se requiere más energía. ¿Qué ocurre? Que en algunas mujeres no aumenta esa producción, no es que tengan deficiencia, sino que esas necesidades mayores no están y por eso tienen durante el embarazo diabetes. O sea, que en uno es porque, bueno... En la diabetes tipo 1 hay una falta total de insulina. Falta total. En la diabetes tipo 2 hay algo de insulina y en la del embarazo lo que está ocurre bien, es pero que se necesita más. Eso es, uh-huh. Eso es. Perfecto, un resumen muy gráfico, el que nos ha dado la doctora, y lo que hay que decir inmediatamente después es que se puede combatir. Y aquí hablamos de una palabra que no gusta a todos, ¿no? Porque entiendo que aquí la dieta es fundamental. Hombre, básicamente es esencial. En casi todas las enfermedades hay que tener en cuenta una alimentación terapéutica, pero desde luego en la diabetes mucho más. Porque hemos hablado que, claro, sin suficiente insulina, más glucosa en sangre. Eso y es. Por tanto, mucho peor. Aparecen síntomas. En la diabetes tipo 1 los síntomas son muy claros. Uh-huh. Suelen ser personas que tienen necesidad de beber mucha agua, que orinan mucho, que tienen mucha hambre. Muchas veces esto se contrarresta con una pérdida de apetito. Suele haber más tendencia a tener infecciones de repetición. Suelen ser personas que les cuesta mucho cicatrizar heridas, sí, que se encuentran cansadas. Esa es un poco la sintomatología típica de la diabetes tipo 1, pero muchas veces en la diabetes tipo 2 no aparecen esos síntomas y solo se diagnostica cuando o uno se da cuenta de que tiene diabetes cuando se hace el análisis, ¿no? Uh-huh. Lo mismo ocurre en la diabetes gestacional, que hasta que no se hace el análisis no se sabe realmente. A partir de las 24 semanas de gestación es cuando se hace una prueba a todas las embarazadas a las que se les da por vía oral una carga muy fuerte de glucosa, y ahí es cuando se ve si ese páncreas está respondiendo bien o no. Peligros, doctora. ¿Qué nos puede pasar si no le ponemos freno a esto? Bueno, una diabetes mal controlada implica una serie de riesgos importantes y fundamentalmente porque afecta a los vasos sanguíneos y por lo tanto tienen más tendencia a problemas de tipo cardiovascular. También afecta a la visión y también afecta pues a los riñones, ¿no? Esos serían los tres grandes efectos colaterales que tiene la diabetes. Por eso son personas que tienen que tenerla muy bien controlada.
Y cuando aparecen heridas que nos hayamos podido hacer, pues porque nos hemos caído, porque nos hemos cortado con el cuchillo, entiendo que ahí estos pacientes tienen que tomar una serie de medidas extras. Hombre, tienen que cuidar mucho más las heridas por la dificultad que tienen a la hora de cicatrizar. Y como es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos, pues muchas veces tienen una dificultad añadida ahí, ¿no? Bueno, hemos hablado de lo que es la diabetes, los riesgos que tiene y ahora hablamos de las soluciones. Hablábamos de la dieta. Entiendo que el azúcar es uno de los componentes, de los enemigos, digamos, ¿no? Alimenticios más importantes para estas personas. Bueno, realmente tienen que controlar todos aquellos hidratos de carbono que tienen un índice glicémico alto. ¿Esto qué significa? Que son hidratos de carbono que se absorben muy rápidamente y por lo tanto llegan muy rápidamente a la sangre. Entonces, en este grupo estarían los azúcares, lógicamente, todo lo que sean dulces, el chocolate, pero también un exceso de frutas, las harinas refinadas como el pan. Por eso a los pacientes con diabetes hay que controlarles muy bien la cantidad de pan, la cantidad de fruta y desde luego todo lo que sean azúcares. Pero fruta, hablamos de frutas invernales o más las veraniegas que parece que son más dulces, que tienen más azúcares. Bueno, las que son más dulces, las que tienen un mayor índice glicémico, son sobre todo las que son de verano, ¿no? El melón, la uva, los higos, el plátano, son frutas que tienen una concentración mayor de glucosa. ¿Y esto quiere decir, doctora, que tenemos que quitar de nuestra dieta esas frutas o tenemos que controlarlas? Si hay que controlarla, ¿de cuántas piezas estamos hablando al día? Hombre, depende del paciente, del grado de diabetes que tenga, de si tiene o no complicaciones. Habrá que tener en cuenta si deben de comer una pieza de fruta o 2 piezas de fruta, desde luego nunca más de 3. Nunca más de 3. ¿Qué más productos podemos tomar? Si no tomar, al menos tomarlos. Bueno, importantísimo, partiendo de la base de que no deben de comer este tipo de hidratos de carbono, sí que deben de consumir hidratos de carbono de índice glicémico bajo. ¿Estos cuáles son? Pues son sobre todo los cereales integrales, las verduras y las legumbres. Y no es necesario limitar en este sentido la cantidad. ¿Por qué? Pues porque son hidratos de carbono que van llegando en pequeñas dosis, para que nos entiendan los oyentes, a la sangre esa glucosa, y eso implica que no se producen picos de hiperglucemia o de hipoglucemia que en muchas ocasiones tienen, ¿no? Y por lo tanto, esos 3 tipos de alimentos, tanto los cereales integrales no refinados, porque precisamente la fibra del cereal integral es la que permite que esa glucosa llegue de una manera mucho más lenta a la sangre, y luego pues, verduras, desde luego casi todas. Sí que hay que tener un especial cuidado con aquellas como por ejemplo la zanahoria o la remolacha o la calabaza, que sí que es verdad que tienen un índice glicémico un poco más alto. ¿Alguna clave más? Hombre, importantísimo también, porque en muchas ocasiones la diabetes se asocia a obesidad. Y entonces, ¿pero tiene alguna relación o no? Bueno, a ver, sí que es verdad que cuando hay una resistencia a la insulina por parte de las células, sí que hay una mayor tendencia a acumular grasa. Y entonces, desde luego, esto no es solo la causa de que haya obesidad, pero sí que son personas que tienden un poco a descontrolarse con el peso, ¿no? Pero, y digamos también que es provocado un poco por algo innato, ¿no? Bueno, no, a veces es la ansiedad que provoca la propia diabetes, ¿no? Todos sabemos que cuando nos prohíben algo, claro, nos atrae más eso que nos han prohibido, ¿no? Y entonces en los diabéticos siempre hay un pequeño componente de ansiedad. Pero sí que es cierto que personas que también, y hoy en día además es cierto, y que asumir que la sociedad hoy en día no siempre come como debiera. Hay más casos además de obesidad, incluso a edades tempranas, pero sí que es cierto que cada cuerpo reacciona de diferente forma y hay personas que son más tendentes a coger peso y acumular grasa de forma mucho más fácil que otros. Sin duda, sí, sí. Entonces, podemos decir que no porque tengamos o no tengamos esa diabetes, eso quiere decir que estemos alimentándonos bien. Ya, efectivamente. A ver, desde luego que los buenos hábitos durante toda tu vida son los que también pueden llevarte a tener diabetes o no. Quiero decir que esto también
tiene que ver con una cierta predisposición cuando hablamos de la diabetes tipo 2, porque en la diabetes tipo 1 muchas veces hay un componente genético. Exacto. Pero en la diabetes tipo 2 sí que es verdad que las personas que no han cuidado mucho su alimentación, que han comido muchas grasas saturadas o que han abusado de los dulces o del alcohol, pues a largo plazo sí que tienen más tendencia a padecer diabetes. ¿Las grasas saturadas dónde las podríamos encontrar? Pues las grasas saturadas están en las carnes rojas, en los embutidos, en el queso, en el jamón. Son grasas que proceden del reino animal y son grasas que tienden a acumularse en las arterias. Esto implica un mayor riesgo de arteriosclerosis, por lo tanto, pues bueno, teniendo en cuenta que en la diabetes hay una de las complicaciones más graves es la de problemas de tipo cardiovascular, pues es muy importante que cuiden en ese sentido la dieta, ¿no? Y doctora, cuando tiene que hacer un plan a una persona que venga con esta enfermedad, con la diabetes, al margen de estas claves, los productos que puede tomar o no, ¿se le da alguna indicación más para que pueda seguir esa rigurosidad? Bueno, en principio, a ver, la dieta desde luego tiene que basarse, como decía antes, en mayor parte en los cereales, en las verduras, en las legumbres, en el consumo de pescado azul. Porque el pescado azul contiene ácidos grasos insaturados y son de alguna manera protectores de las arterias, ¿no? Y es muy importante que estas personas consuman mucho pescado azul. Algo de fruta en aquellas personas que no tengan la diabetes muy descontrolada. Y desde luego, bueno, pues implicarles en que tienen que hacer ejercicio físico, muy importante, en que reduzcan o eviten el consumo de alcohol y también, pues los que fuman también que dejen de fumar, lógicamente. Lo del ejercicio físico siempre lo hemos escuchado. ¿En qué medida influye a la hora de combatir o de intentar combatir la diabetes? Bueno, el ejercicio físico, como todos sabemos, nos ayuda a quemar grasa, entiendo. Bueno, más que a quemar grasa, a mejorar el riego sanguíneo, a mejorar la circulación. Y por lo tanto en estas personas esto es fundamental. Entonces deben de hacer ejercicio físico, eso sin duda. O sea, que debe ser una premisa, que no solo la actividad, o sea, lo que es la alimentación, sino también la actividad física. Bueno, y cuando cumplimos todo eso, el ejercicio físico sin alcohol y evitando también fumar y ese hábito alimentario que podríamos calificar como correcto, hay que seguir, y entiendo que en esto hay que ser riguroso porque si no, no vale. ¿Hay también algún tipo de planta medicinal o algún suplemento que sea natural y que pueda ayudar? Sin duda. Hay una planta que se llama fenogreco que ayuda a reducir los niveles de glucosa en sangre y en pacientes con diabetes tipo 2 puede paulatinamente llegar a eliminar el fármaco que toman habitualmente, ¿no? Entonces, si con una dieta terapéutica específica y esta planta y luego el consumo de cromo, que es un mineral que también ayuda a regular los niveles de glucosa en sangre, se consigue muchas veces, bueno, pues llegar a no tener que tomar fármacos, pero siempre con el compromiso por parte del paciente de que la alimentación tiene que llevarla de una manera correcta. Y entiendo además que en ningún caso lo que se tendría que hacer es combinar ambas. Bueno, porque entiendo que si elimina el efecto de los fármacos no tiene mucho sentido estar tomando una cosa y la otra. Bueno, lo que pasa es que este cambio hay que hacerlo gradualmente, como pasa, por ejemplo, cuando hay una hipercolesterolemia, ¿no? El hecho de tomarlas conjuntamente al inicio hace que poco a poco las dosis del fármaco vayan siendo menores y eso luego a la larga, bueno, pues al final determina que el fármaco no lo necesiten y que con el tiempo la planta tampoco. Quiere decir que las plantas son plantas medicinales, ¿no? Quiere decir que es un medicamento natural y entonces hay que utilizarlo cuando es necesario, cuando no, no hace falta. De todas formas, qué importante es ser constante en estas cuestiones, doctora. Si uno no se compromete al 100% a cumplir a rajatabla estas cuestiones... No, a ver, al final se trata de buscar un poco el equilibrio, ¿no? Es decir, no es que sean pacientes que tengan que vivir enjaulados, ¿no? Porque hay que entender que en la sociedad en la que vivimos se celebra todo comiendo y bebiendo. Más en Navarra. Quiero con esto decir que es que no es que tengan que ser pacientes que tengan también limitada su vida social, pero... Es que, fíjese, la carne roja, grasas saturadas. ¿A dónde vamos? A Navarra, donde la carne
tiene mucha presencia. Sí, pero bueno, se trata de que vayan cogiendo ciertos hábitos y que de esa manera, aunque tengan comidas, celebraciones, pero que no se conviertan en la rutina esa celebración, sino que simplemente sean pues casos puntuales, ¿no? Momentos puntuales. En cualquier caso, estas plantas medicinales naturales las tendríamos que combinar siempre siguiendo también rigurosamente, decíamos, la dieta, ¿no? Eso es. Hay que hacer una... No sirve porque de si nada. No sirve. Sirve de muy poco. Sirve de muy poco. Es que en ese sentido es muy importante llevar un apoyo dietético adecuado. ¿Y ha visto usted que esto ha cambiado o no, Amaya? Sí. Yo en mi consulta desde luego lo veo. De hecho, incluso en pacientes diabéticos con insulino dependientes, en los que hay que pinchar insulina, las dosis de insulina son menores. Quiero decir que ahí hay un cambio importante. Pues está claro, ¿eh? Si algún oyente, y no me creo que no haya ninguno, nos está escuchando, bueno, pues que tome nota, porque es posible, y solo eso sí hay que cambiar sobre todo la voluntad de uno mismo a la hora de enfrentarse y comprometerse al 150% si es posible para combatir esta enfermedad. Doctora Amaya Flores, un placer como siempre haberle escuchado. Gracias.